ahí, porque se escondió acá abajo. Ya está grabando, gracias. Muy bien. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Bueno, pues el tema del día de hoy se llama o se titula La administración de capital de trabajo y los activos corrientes. Una breve introducción al tema. El balance general, como nosotros sabemos, ofrece información, ¿verdad? Por un lado, sobre la estructura de las inversiones de la empresa y por otro, sobre la estructura de sus fuentes de financiamiento. Es decir, las estructuras seleccionadas, estas dos que vemos nosotros aquí arriba en negrito, deben maximizar de manera consistente el valor de la inversión de los dueños de la empresa. Se debe de hacer tal uso de las inversiones y de las fuentes de financiamiento tan eficiente que se incremente el valor de la empresa. Ese es el objetivo importante. Y el valor de la empresa pues va a aumentar si genera utilidades, ¿no? Si genera mayores utilidades, el valor de la empresa va creciendo. Por eso, hacer una buena administración de esos componentes del balance general es una actividad medular en el funcionamiento del área de finanzas dentro de las organizaciones. Es como para que el dueño del negocio se dé cuenta de la importancia de esa área, porque le va a resolver muchísimos problemas. Empecemos hablando de la administración del capital de trabajo o la administración financiera a corto plazo. Volvemos a hacer énfasis en la importancia incuestionable de la administración del capital de trabajo, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la capacidad del gerente financiero para administrar con eficiencia las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. Queda descontado el hecho de que debe también administrar de manera eficiente el efectivo, ¿verdad? La meta es administrar cada uno de los activos corrientes de la empresa: inventario, cuentas por cobrar, valores negociables y efectivo, así como los pasivos corrientes, documentos por pagar, deudas acumuladas y cuentas por pagar, principalmente las cuentas por pagar, para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que contribuya a aumentar el valor de la compañía. Hay aquí dos conceptos muy importantes, que es el de la rentabilidad y el riesgo. Nosotros sabemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, o a mayor riesgo, mayor rendimiento, y a menor riesgo, menor rendimiento. De ahí la importancia de lograr un equilibrio entre ambos y que generen un aumento en el valor de la compañía, un aumento en las utilidades, en la rentabilidad de la misma, en las ganancias. Antes de hablar del equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, pues hablemos un poco de lo que es el capital neto de trabajo, a diferencia del capital de trabajo. El capital neto de trabajo, los activos corrientes generalmente conocidos como capital de trabajo, que es activos cuentas por cobrar, efectivo e inventarios, representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción ordinaria del negocio. Esta idea incluye la transición continua del efectivo a los inventarios, a las cuentas por cobrar y de nuevo al efectivo. Como sustitutos del efectivo, los valores negociables se consideran parte del capital de trabajo. En otras palabras, esa transición o ese proceso natural en los negocios, ¿verdad? Del efectivo pasa al inventario, del inventario a cuentas por cobrar y luego de cuentas por cobrar tiene que regresar otra vez a efectivo, ¿verdad?
Los pasivos corrientes representan, o pasivos circulantes, o pasivos de corto plazo, representan el financiamiento a corto plazo de la empresa, porque incluyen todas las deudas de la empresa que se vencen, es decir, que deben pagarse en un año o menos. Estas deudas incluyen generalmente los montos que se deben a proveedores y los registramos en el balance como cuentas por pagar. Empleados y gobiernos, deudas acumuladas, y bancos, documentos por pagar, entre otros. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, ninguno. Ok. No, todo bien, gracias. El capital de trabajo neto, o capital neto de trabajo, como se le llama en algunas otras publicaciones o textos, se define como la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes. Es decir, entre activos circulantes menos pasivos circulantes. Cuando los activos circulantes o corrientes exceden a los pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto positivo. Cuando los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, pues la empresa tiene un capital neto de trabajo negativo, ¿verdad? En otras palabras, la diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes me va a dar el saldo que tengo en capital neto de trabajo. En general, cuanto mayor sea el margen con el que los activos de una compañía sobrepasan a sus pasivos, ambos circulantes, mayor será la capacidad de ésta para pagar sus cuentas a medida que se vencen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El capital neto de trabajo me va a permitir conocer la capacidad de pago que tiene la empresa para cumplir con sus compromisos de corto plazo. Ese es el capital neto de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se puede administrar el capital neto de trabajo? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para hacer una buena administración del mismo? Antes de abordar eso, regresemos al punto del equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. ¿Qué es la rentabilidad? La entendemos como la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la compañía, tanto corrientes como fijos, en las actividades productivas. Simplemente la rentabilidad es ingresos menos costos, ¿sí? Si este es positivo, bueno, pues tenemos nosotros una rentabilidad o una ganancia o utilidad. Sin embargo, si esta es negativa, pues nuestra rentabilidad no es tal y obtenemos una pérdida, ¿no? La rentabilidad, pues, relaciona ingresos y costos generados por los activos, tanto circulantes como fijos. El riesgo. Bueno, el riesgo tiene que ver con la insolvencia técnica. Primero, decimos que es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar sus cuentas a medida que éstas van venciendo o que vencen. El riesgo de que la empresa, ¿sí?, sea incapaz, el riesgo es la probabilidad de que la empresa sea incapaz de pagar sus compromisos de corto plazo. Y hablando del concepto de técnicamente insolvente, ¿qué significa técnicamente insolvente? Es la condición que describe a una empresa que es incapaz de pagar sus deudas a medida que vencen. No quiere decir que la insolvencia total es inmediata, ¿no? Hay un grado previo a este que es el que se conoce como técnicamente insolvente. Es cuando no se puede pagar las deudas a medida que vencen. Siempre se trata de extender el plazo para que estas empiecen a pagar, y es cuando la compañía pues está haciendo mal uso o mal manejo o una deficiente administración del capital de trabajo, ¿sí? Porque o no recupera a tiempo o vende a plazos muy largos. Si no recupera a tiempo es que tiene una mala
política de ventas a crédito, ¿verdad? No puede vender de contado tal vez. La relación con los proveedores es tan limitada que se sujeta o depende de las condiciones de los mismos. A lo mejor el periodo promedio de cobro es más largo que el periodo promedio de pago, que vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Y no se cobra en efectivo, sino todos cuentas por cobrar y total, la empresa empieza a tener problemas de solvencia y hablamos de técnicamente insolvente. Entonces tiene que ver cómo puede administrar de una mejor manera el capital de trabajo. Ahí quiere decir que la empresa tiene falta de liquidez. Ese es el concepto que nosotros entendemos, ¿no? La falta de liquidez para cubrir sus compromisos de corto plazo, efectivamente. A ver que los escucho. A ver, habla, ya te escucho mejor. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, maestro. Ok. Sí, bueno, perfectamente. Ok. Continuamos. La manera en que el cambio de nivel de los activos corrientes de la empresa afecta el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo se muestra usando la razón entre activos corrientes y activos totales, que es la prueba de la liquidez. Esta razón indica el porcentaje de los activos totales que es corriente o que es circulante. Vamos a verlo a través de una pequeña y sencilla tabla. Efectos del cambio de las razones sobre las utilidades y el riesgo. ¿Qué relación hay entre utilidad y riesgo? ¿Sí? Y lo podemos analizar con el efecto que resulta, o más bien el efecto del cambio en la razón activos corrientes entre activos totales. Si los activos corrientes, si vemos esta tablita, si los activos corrientes son iguales a los activos totales, pues la razón es 1, ¿verdad? Una situación que pues es algo inverosímil, o sea, no podemos considerar que una empresa tiene todos sus activos en forma de circulantes. No tendría activos fijos, o sea, algo así como que es ilógico, ¿no? Los activos corrientes o circulantes forman parte de los activos totales. Entonces, esta es una razón, ¿sí? Una razón que debe de ser menor a 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Los activos corrientes sobre los activos totales me dan un dato, menor a 1 generalmente, o debe de ser menor a 1. Lo importante aquí es el cambio en esa razón. Si el cambio en la razón es hacia arriba, es decir, si aumenta, bueno, pues eso va a traer un efecto en las utilidades. Eso provoca una disminución de las utilidades. Por lo tanto, pues hay una disminución en el riesgo, ¿sí? A menores utilidades, menor riesgo. Sin embargo, cuando la razón activos circulantes sobre activos totales disminuye, el efecto en las utilidades es que éstas aumentan y el efecto en el riesgo también es hacia arriba, es decir, aumenta. Nos pudiéramos preguntar por qué sucede esto. Bueno, pues lo que nos dice la ortodoxia de las cuentas de activo, que los activos fijos son los que generan más utilidades en comparación a los activos circulantes. Los activos fijos son los que generan realmente más valor a la compañía, ¿sí? Maquinaria, equipo, el local, la infraestructura con que cuenta la empresa para poder generar más producción o ventas, pues eso contribuye más a las utilidades que los puros activos circulantes. Por esa razón, o por esta causa, cuando la razón activos corrientes sobre activos totales disminuye, hay un aumento en las utilidades. Y eso provoca
un aumento en el riesgo. ¿Qué sucede con los pasivos circulantes con respecto a los activos totales? Bueno, pues un aumento en esta razón provoca un aumento en las utilidades y un aumento en el riesgo. Hay una relación directa entre utilidades y riesgo. Y cuando los pasivos circulantes o corrientes sobre los activos totales disminuye, esa razón disminuye, las utilidades también disminuyen, por lo tanto, el riesgo también lo hace. Los pasivos circulantes con respecto a los activos totales, si cada vez son menores, pues el aumento, o más bien, si esta es una disminución, pues las utilidades disminuyen, porque nosotros debemos de también generar cuentas por pagar o debemos de pagar a proveedores, ¿no? Cuando esto aumenta, las utilidades aumentan. No podemos ser una organización o una empresa que pues no tenga esa parte de los pasivos circulantes activa, ¿verdad? Eso de comprar todo de contado pues tampoco es del todo bueno. Bien, para ir analizando los efectos o la importancia del efectivo y cómo podemos nosotros ir administrando los componentes del capital neto de trabajo, pues vamos a iniciar con ¿verdad? Con el efectivo. Y para empezar a entender cómo podemos ir viendo el uso más eficiente del mismo, pues tenemos que determinar ciertos conceptos. El primero de ellos es el ciclo de conversión del efectivo. El ciclo de conversión del efectivo es el tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo. ¿Sí? ¿La inversión en qué? Pues la inversión en materias primas o bien en artículos, en caso de una comercializadora, pues en inventarios, ¿no? Es el tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo. ¿Qué tanto tiempo va a tardar en hacerlo? El ciclo operativo es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta del producto terminado. Abarca dos categorías principales de activos a corto plazo: inventario y cuentas por cobrar. Se mide en tiempo transcurrido, sumando la edad promedio del inventario, que es EPI, y el periodo promedio de cobro, PPC. Aquí tenemos nosotros una ecuación muy sencilla. El ciclo operativo, CO, es igual a la suma de la edad promedio del inventario y el periodo promedio de cobro. ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo tengo o tiene la empresa de inventario y cuál es el periodo de cobro promedio o el periodo promedio de cobro? Ahí yo puedo obtener el ciclo de conversión del efectivo, ¿sí? A través del ciclo operativo. ¿Cómo? Bueno, pues agregando eso de la siguiente manera. Sin embargo, el proceso de fabricación y venta de un producto también incluye la compra de los insumos de producción, materias primas, que generan cuentas por pagar. Las cuentas por pagar disminuyen el número de días que los recursos de una empresa permanecen inmovilizados en el ciclo operativo. ¿Sí? El tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por pagar, medido en días, es el periodo promedio de pago. El ciclo operativo entonces, el ciclo operativo menos el periodo promedio de pago da como resultado el ciclo de conversión del efectivo, que es lo que tenemos nosotros como objetivo, ¿no? ¿Cómo determinamos el ciclo de conversión de efectivo? Bueno, pues a través de restarle al ciclo de operación el periodo promedio de pago. ¿Y de qué se compone el ciclo de operación? Pues el ciclo de operación se compone de la edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro. No es tan complejo como pudiera pensarse por
como si hablara yo en un lenguaje distinto o fuera un trabalenguas. Simplemente, si nosotros sustituimos el ciclo operativo en esta ecuación, ¿sí?, vamos a encontrar que el ciclo de conversión de efectivo va a ser igual a la edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. Esta sería la forma de calcular el ciclo de conversión del efectivo. Es evidente que si una empresa modifica cualquiera de estos periodos, cambiará el monto de los recursos inmovilizados en su operación diaria, ¿verdad? Cualquier modificación en los periodos que tenemos aquí va a hacer un efecto en ese sentido de el ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? Va a cambiar los montos de los recursos inmovilizados en una operación de la empresa. El ejercicio en la actividad que corresponde a esta semana pues tiene que ver con esto, ¿verdad? El ejercicio al cual hace referencia la actividad. Se los voy a tratar de mostrar. Espero no tener dificultad con él. A ver, vamos a